Hola a todos. Hoy embarcamos en un viaje alrededor del globo para descubrir algunas de las prácticas más inusuales y sorprendentes que se llevan a cabo en diferentes rincones de nuestro planeta. Desde pinturas extrañas hasta celebraciones inusuales, en el mundo hay mucho por conocer. Número 1. Festival del Hielo y la Nieve en Harbin, China. Continuando en Asia, vamos al noreste de China, donde, cada invierno, un mundo mágico de hielo y nieve cobra vida. La maravilla más impresionante del festival son las esculturas de hielo, creadas por artistas expertos. Cada escultura se talla con detalle, utilizando enormes bloques de hielo tomados del cercano río Songhua. Cuando llega la noche, estas majestuosas obras de arte se iluminan con luces de colores, creando un espectáculo deslumbrante que desafía la imaginación. Pero el festival no se limita a esculturas. También se construyen réplicas de famosos edificios y monumentos de todo el mundo, desde la Gran Muralla China hasta la Ópera de Sídney. El festival también alberga competencias de esculturas de hielo, donde artistas de todo el mundo compiten para crear las obras más impresionantes. Número 2. Pintura matrimoniales de henna. En la India, la pintura de henna en las novias es una tradición icónica. En el día de la boda, las manos y los pies de la novia se decoran con intrincados diseños de henna que simbolizan amor y buena fortuna. Pero la tradición de la henna nupcial no se limita a la India. En Marruecos, las novias también llevan hermosos diseños de henna en sus manos y pies durante las festividades de la boda. Cada diseño de henna tiene un significado único. Los patrones pueden representar la alegría, la prosperidad, la protección o la belleza, y a menudo incorporan símbolos culturales y religiosos. Desde diseños florales, pasando por patrones geométricos, y hasta mándeles, los diseños son magníficos. El proceso de aplicar henna es una ceremonia en sí misma. Un artista experimentado cuidadosamente dibuja los diseños, creando una experiencia relajante y emocionante para la novia. Número 3. En Japón, los tatuajes son asociados con la mafia yakuza. ¿Por qué los tatuajes están estrechamente relacionados con la mafia yakuza? ¿Y cómo esta percepción ha llevado a un extraño estigma en la sociedad japonesa? Para comprender esta extraña conexión, primero debemos explorar la rica tradición de tatuajes en Japón, donde descubrimos que los tatuajes se han convertido en una parte distintiva de la cultura de la yakuza, la notoria mafia japonesa. Los tatuajes, conocidos como irezumi en Japón, desempeñan un papel importante en la yakuza. Los miembros de alto rango a menudo tienen tatuajes corporales elaborados que representan jerarquía y logros. Como resultado, los tatuajes se han convertido en un símbolo de miedo y delincuencia en la sociedad japonesa, y las personas con tatuajes pueden enfrentar un estigma social. A pesar de esto, en los últimos años, ha habido un cambio en la percepción de los tatuajes en Japón. Muchas personas jóvenes están adoptando tatuajes como una forma de expresión personal, lo que desafía la antigua asociación. Número 4. Krampuslauf. ¿Conoces un evento anual que celebra a Krampus, el compañero demoníaco de San Nicolás? Nuestra travesía nos lleva a las calles de Europa, donde cada año, durante la temporada navideña, un ejército de criaturas demoníacas conocidas como Krampus se apodera de la noche. Para aquellos que no estén familiarizados, Krampus es una figura mitológica que representa al demonio que castiga a los niños malos durante la Navidad, en contraste con San Nicolás, quien recompensa a los niños buenos. El Krampuslauf, o Carrera de Krampus, es un evento anual en el que las personas se disfrazan como Krampus y desfilan por las calles, asustando y deleitando a las multitudes. A pesar de su apariencia aterradora, no se trata de causar miedo, sino de mantener viva una antigua tradición y dar la bienvenida a la temporada navideña de una manera única. Número 5. Los Highland Games en Escocia. En las colinas y valles de Escocia encontramos una competencia única que combina fuerza, tradición y entretenimiento, los Highland Games. Los Highland Games son eventos que se celebran en toda Escocia y en otros lugares del mundo con comunidades escocesas. Estas competencias son una celebración de la cultura y las habilidades tradicionales de las tierras altas escocesas. Las competencias de estos juegos incluyen pruebas de fuerza y habilidad, como el lanzamiento de troncos, el lanzamiento de martillo,
el lanzamiento de peso y carreras de montaña. Pero no se tratan solo de competencias físicas. También incluyen música tradicional, bailes, eventos culturales y la oportunidad de celebrar la herencia escocesa de una manera única. Lo más notable es que participantes de todas las edades pueden unirse a la diversión. Son un recordatorio de que la tradición y la comunidad pueden unirse en una celebración que es a la vez emocionante y entrañable. Número 6. El maquillaje geisha en Japón. Seguimos con los encantadores distritos geisha de Kioto, Japón. Aquí, las geishas son guardianas de una tradición que ha perdurado por generaciones. Lo que hace que esta tradición sea particularmente intrigante es el proceso de transformación. Comenzando con un rostro al natural, veremos cómo el maquillaje geisha convierte lo común en lo extraordinario. El primer paso es la aplicación de una base blanca, llamada oshiroi, que es espesa y cremosa. Esta base blanca, simboliza la pureza y la perfección, es la piedra angular de la transformación. Luego, los ojos son cuidadosamente delineados con col negro, y los labios se pintan de un rojo intenso. Cada trazo es ejecutado con maestría y precisión. La transformación culmina con un peinado elaborado y la vestimenta tradicional. Los kimonos son seleccionados con esmero y colocados con una elegancia única. El resultado final es verdaderamente asombroso. El maquillaje geisha es mucho más que una rutina de belleza. Es una expresión de cultura, tradición y perfección. Número 7. El Carnaval de Basilea. El Carnaval de Basilea es un evento que pone a esta ciudad suiza en el mapa. Se celebra con una pasión y singularidad que lo convierten en un fenómeno sin igual. La historia de este carnaval se remonta a siglos atrás y está arraigada en las tradiciones culturales de la región. A lo largo del tiempo, ha evolucionado en una celebración que abraza la creatividad y la diversión. Lo que hace al Carnaval de Basilea verdaderamente especial son sus elementos únicos, como el Morgenstreich, un desfile que comienza en la madrugada a oscuras con linternas y música, y el uso de Fastnachtslarven, máscaras tradicionales de carnaval. La música juega un papel crucial en el carnaval, con Musik, bandas de música extravagantes que interpretan melodías peculiares. La comunidad se une para participar en el carnaval, ya sea vistiendo trajes tradicionales o simplemente disfrutando de la diversión. Número 8. En Hungría está prohibido hacer brindis. Ahora, explicaremos una peculiar ley en Hungría que prohíbe hacer brindis. ¿Por qué? En una nación conocida por su amor por la comida y la bebida, ¿se ha establecido una restricción tan extraña en torno a un gesto tan común? El acto de brindar con una copa es una costumbre común en muchas partes del mundo, una expresión de alegría y amistad que se realiza en celebraciones y eventos especiales. Sin embargo, en Hungría, una nación conocida por su rica tradición culinaria y amor por el vino y la comida, existe una prohibición en torno a este gesto aparentemente inofensivo. La razón detrás de esta prohibición se remonta a la historia y a una ley que se estableció en el siglo XIX. La prohibición de hacer brindis se estableció como una medida para proteger al emperador austrohúngaro de un envenenamiento. Esta ley histórica estuvo vigente hasta 1998. Ahora, hacer esto está muy mal visto en este país. Esta ley significa que, en eventos oficiales o en presencia de figuras de autoridad, no se permite hacer brindis. En lugar de brindar, la gente simplemente levanta sus copas en un gesto silencioso de respeto. Número 9. La pintura facial maorí en Nueva Zelanda. Aotearoa es la tierra de los maoríes, donde la pintura facial típica de estos grupos es el moukou, que se ha convertido en una parte fundamental de la identidad cultural. El moukou es reconocido por sus colores llamativos y diseños simbólicos. A diferencia de los tatuajes en la piel en otras culturas, el moukou se aplica directamente en el rostro tallando la piel en lugar de inyectar tinta. El moukou se utiliza para comunicar información importante sobre la persona que lo lleva, como su herencia, linaje, estatus y logros. Hoy en día, el moukou sigue siendo una expresión importante de la cultura maorí y se utiliza en eventos y ceremonias para honrar a los antepasados y mostrar el orgullo de la herencia maorí. Número 10. En Marruecos, es común regatear el precio para comprar algo. En los zocos de Marruecos, en estas tiendas,
podemos explorar una práctica que puede parecer extraña para algunos, pero que es una parte esencial de la cultura marroquí, el regateo. Lo que hace que esta experiencia sea aún más única es la práctica común de regatear el precio de los productos, una parte fundamental de la cultura y una forma de establecer conexiones y relaciones. Esto ayuda a los comerciantes a obtener ingresos justos y a los compradores a obtener ofertas excepcionales. Vaya cosas extrañas hemos visto hoy. Espero que les haya gustado el video, no te olvides de suscribirte y si quieres conocer más curiosidades, puedes ver el video en pantalla.